Muy buenos días a todos, especialmente a los señores senadores, al señor ministro de Justicia que nos acompaña, también a los asesores, a la Secretaría, por cierto. Muy buenos días a todos. Estimado secretario, cuenta. Muchas gracias, Presidenta, sus señorías. Presidenta, muy buenos días. Señor Ministro, invitados, invitadas, muy buenos días. Señora Presidenta, hemos recibido en esta Secretaría una solicitud de audiencia de la Asociación Nacional de Fiscales para exponer brevemente en relación con el documento denominado Repercusiones del Proyecto de Fortalecimiento del Ministerio Público y que se entregó ayer a sus señorías en el marco de la sesión que tuvimos en Santiago. Si es necesario, Presidente, lo podemos volver a fotocopiar para ustedes, pero en todo caso lo entregamos ayer. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Si algún senador lo necesita, se lo requiere a la Secretaría. Vamos entonces con la tabla. Presidenta, ¿no fue la Asociación de Fiscales, no tuvo audiencia? Así es, ellos ya expusieron, estaban pidiendo para hablar un tema que, según ellos, no fue del todo resuelto en las consultas que se hicieron en la comisión del día lunes. Gracias, Presidenta. Señora Presidenta, en la tabla de la sesión del día de hoy figura continuar con el estudio en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el sistema registral y notarial en esos aspectos orgánicos y funcionales que corresponde al boletín número 12.092-07. El señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos se encuentra con nosotros para comenzar este análisis. Dicho sea de paso, ya sus señorías han tenido a su disposición una minuta en la que esta Secretaría ha intentado agrupar las distintas indicaciones presentadas, 510 en total, algunas de ellas se repiten, pero no todas, por cierto, y también una minuta que nos entregó el Ejecutivo, que sus señorías también deberían tenerlo a su disposición, con una agrupación que hicieron ellos también, que pretende dar una visión integral de las proposiciones del Gobierno. Sí, esa parece que no nos han repartido. Sería bueno que se la repartieran. La propuesta que junto a la Secretaría y al Ministro le hacemos a la... Sí. Dame una copia, Marcelo. Bien. Bien. Dentro de... o teniendo en consideración las distintas propuestas que nos han hecho, tanto el Ministerio como la Secretaría, queremos abordar este tema viendo, en primer lugar, todas las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, puesto que el Ejecutivo en esas indicaciones, ¿no es cierto?, ha hecho una estructura como un todo de lo que espera que salga de este proyecto. Y una vez que vayamos viendo esta, ¿no es cierto?, paralelamente iremos viendo en cada una de esas materias las indicaciones de los distintos senadores para subsumirlas en aquellas que se aprueben o rechazarlas cuando corresponde y según sea la discusión y la votación de esta comisión, si así le parece a los señores senadores. ¿Estaríamos de acuerdo con esa forma de abordar este estudio en particular del proyecto? Presidenta, y en ese instante veríamos también aquellas que son inadmisibles. Así es. Okay. Dependiendo del tema, nos vamos a guiar por las indicaciones del Ejecutivo. Y en cada una de las materias vemos la del Ejecutivo y vemos inmediatamente, ¿no es cierto?, las de los senadores, si son admisibles, inadmisibles, si se subsumen en las de los senadores y vamos tomando las decisiones. Pero para guiarnos lo hacemos con las del Ejecutivo. Bien, así será, señor secretario. Gracias, Presidenta. Entonces, siguiendo la minuta del Ejecutivo, que ustedes tienen ahora a su disposición, habría que partir con el tema relativo a procedimientos y requisitos de postulación, selección y nombramiento de cargos, que es el que figura al comienzo de la minuta. Allí aparecen entonces mencionadas las siguientes indicaciones. En primer término, la indicación número 6. La indicación número 6. La indicación número 6, señora Presidenta, Está en la página 9. Está en nuestro comparado, en la página 9. Página 9 de nuestro comparado, allí figura la indicación número 6. Esa indicación es de Su Excelencia el Presidente de la República
y recae en el numeral 2 del artículo 1 del proyecto. Ese artículo 1 del proyecto introduce enmiendas, como ustedes saben, en el Código Orgánico de Tribunales. Esta indicación número 6 propone sustituir este numeral 2. El numeral 2, aprobado por la Cámara de Diputados, dice: reemplazas el artículo 287 por el siguiente. Artículo 287. Para proveer los cargos de notario, conservador y archivero, se seguirá el siguiente procedimiento. A. La Corporación Administrativa del Poder Judicial publicará en su sitio web los cargos que estuvieren vacantes, las convocatorias a concurso público para proveer el cargo y las bases del concurso respectivo. B. La Corte de Apelaciones respectiva deberá llamar a concurso para los cargos vacantes en su jurisdicción, considerando las bases especiales que para cada concurso elabore la Corporación Administrativa del Poder Judicial, debiendo asegurar la objetividad, igualdad de oportunidades, publicidad, difusión, probidad y transparencia del proceso. C. Las bases que se elaboren al efecto deberán establecer los factores y la ponderación para la selección de los candidatos, entre los cuales deberán incluirse las calificaciones obtenidas en el examen de conocimientos jurídicos, de administración y destrezas, a que se refiere el artículo 402 bis. D. Podrán postular al concurso los notarios, conservadores, archiveros y en general todo interesado que cumpla con los requisitos establecidos en este código y en las bases del concurso. E. La Corte de Apelaciones respectiva confeccionará una terna de entre aquellos candidatos que hayan obtenido alguno de los 10 primeros puntajes en el concurso respectivo, y esta será comunicada al Consejo Resolutivo de Nombramiento de Notarios, Conservadores y Archiveros referido en el artículo 458 bis. El acuerdo de la Corte de Apelaciones deberá ser siempre fundado. F. El Consejo Resolutivo de Nombramiento de Notarios, Conservadores y Archiveros resolverá mediante acuerdos fundados, escogiendo un candidato de la terna propuesta por la Corte de Apelaciones respectiva. Las bases de los concursos deberán contemplar mecanismos de impugnación de las resoluciones intermedias del concurso que, a juicio del recurrente, estén basadas en errores de hecho o en las que se hayan cometido vicios o irregularidades. Las impugnaciones solo podrán ser presentadas por los participantes del respectivo concurso dentro de tercero día notificada y serán conocidas por la Corporación Administrativa del Poder Judicial conforme al procedimiento que establecerán al efecto las respectivas bases. De lo resuelto por esta corporación podrá reclamarse ante el Pleno de la respectiva Corte de Apelaciones. La resolución mediante la cual se conforme la terna será siempre reclamable. Señora Presidenta, como dije, la indicación 6 del Ejecutivo propone sustituir este numeral por el siguiente. 2. Reemplázase el artículo 287 por el siguiente. Artículo 287. El proceso de selección para proveer los cargos de los funcionarios de la segunda serie del escalafón secundario del Poder Judicial se sujetará a las normas aplicables a los altos directivos públicos de segundo nivel jerárquico contenidas en el párrafo tercero del título sexto de la Ley número 19.882, que regula nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica y a las disposiciones especiales establecidas a continuación. A. Corresponderá al ministro o ministra de Justicia y Derechos Humanos ejercer el rol de autoridad competente para efectos de estos procesos, debiendo en especial informar a la Dirección Nacional de Servicio Civil la proposición de perfil y los cargos de funcionarios de la segunda serie del escalafón secundario del Poder Judicial que se encuentren vacantes en el plazo de 10 días hábiles contados desde la comunicación de la respectiva vacancia por parte de la Corte de Apelaciones que corresponda. El Consejo de Alta Dirección Pública indicará los lineamientos relativos a la definición de perfiles de selección de estos cargos, teniendo para ello especial consideración las normas de los párrafos séptimo, octavo y noveno del título 11 del presente Código. B. La respectiva convocatoria no podrá condicionar la postulación o selección al cumplimiento de requisitos diversos a los previstos en el artículo 463 bis de este Código. Todos los postulantes que cumplan con estos requisitos serán incorporados directamente a la fase de análisis curricular del proceso de selección. Tratándose de procesos de selección de conservadores, podrán contemplarse criterios que permitan evaluar la experiencia profesional previa y antecedentes académicos de los candidatos. Tratándose del proceso de selección de notarios, archiveros y conservadores, no podrá, en caso alguno, considerarse el ejercicio previo de las funciones notarial, registral o archivística para dar preferencia a una postulación respecto de otra. C. La evaluación de los postulantes se efectuará en la etapa respectiva de forma objetiva a través de la rendición de uno o más instrumentos de evaluación destinados a la medición de sus conocimientos jurídicos, de administración y destrezas. D. No procederá lo provisto en el inciso tercero del artículo 48º ni en el inciso tercero del artículo 54 de la Ley número 19.882. E. El comité de selección estará integrado por un representante del ministro o ministra de Justicia y Derechos Humanos, un representante del ministro o ministra de Hacienda y un integrante del Consejo de Alta Dirección Pública.
El comité de selección entregará en carácter reservado la nómina de los 5 más altos puntajes obtenidos como resultado de la aplicación de los instrumentos de evaluación señalados al presidente o presidenta de la República. Dicha nómina deberá acompañar los antecedentes profesionales y laborales de estos postulantes, sin expresar preferencia por ninguno de ellos. F. El presidente o la presidenta de la República dispondrá de un plazo máximo de 20 días hábiles, contados desde la recepción de la nómina de candidatos, para nombrar a una de las personas propuestas por el comité de selección. Una vez transcurrido ese plazo, sin que el presidente o la presidenta de la República hubiese ejercido esta facultad, se entenderá nombrado el postulante que hubiese obtenido el más alto puntaje. En caso de existir empate, se entenderá que ha sido seleccionado aquel postulante que hubiese obtenido primero el título de abogado o abogada. G. El nombramiento podrá recaer exclusivamente en alguno de los postulantes propuestos por el comité de selección. Si después de comunicada la nómina al presidente o la presidenta de la República se produjera el desistimiento de algún candidato que la integraba, podrá proveerse el cargo con alguno de los restantes candidatos que la conformaron. Sin perjuicio de ello, la autoridad podrá solicitar al Consejo de Alta Dirección Pública complementar la nómina con otros candidatos del proceso de selección que la originó, respetando de manera estricta el orden de puntaje obtenido en dicho proceso. H. Si dentro de los 6 meses siguientes al nombramiento se produjere por cualquier motivo la vacancia del cargo o se generare la ausencia permanente o inhabilidad de un suplente, el presidente o la presidenta de la República podrá designar a otro de los integrantes de la nómina presentada por el comité de selección para dicho cargo. La convocatoria deberá explicitar las vías a través de las cuales los interesados podrán ejercer el derecho a reclamar previsto en el artículo 56º de la Ley número 19.882. Señor Ministro. Señora Presidenta, por su intermedio, buenos días a los senadores presentes. Es un gran esfuerzo metodológico abordar este primer aspecto, pero creo que es útil por lo siguiente. Lo primero es que en relación a el régimen de nombramiento, las indicaciones del Ejecutivo la número 6, pero luego están vinculadas las 7 de la senadora Rincón, la 8 de la senadora de usted, Presidenta, la 9 del senador Cruzcoque, la 10 del senador Araya y la 10 bis de los senadores Bianchi, Castro, Prieto y Macaya. Esto lo digo que es relevante porque definido el régimen de nombramiento son todas esas indicaciones las que se encuentran vinculadas. El Ejecutivo, como ha manifestado con anterioridad, considera que en el régimen de nombramientos de notarios y conservadores es necesario excluir al Poder Judicial de su proceso de elaboración. Las razones a las cuales fundamenta el Ejecutivo para ese fin ya se han expresado con anterioridad y una de ellas tiene que ver con el acuerdo o en principio que el régimen de nombramiento forma parte en propiedad del régimen de gobierno judicial. Lo segundo, que existe claridad tal como se discutió en la sesión de presentación de las indicaciones y a las interrogantes planteadas por los senadores, por su intermedio, señora Presidenta, de que la labor del concepto auxiliar de la Administración de Justicia es un concepto, si bien tiene una explicación en el Código, probablemente no la tiene en la actualidad, tal como señalaba la Corte Suprema en sus oficios del 2015, pidiendo sacar al Poder Judicial del régimen de nombramiento. El Ejecutivo ha tratado de establecer en su indicación 2 criterios. El primero es aquel que es separar, o sea, sacar al Poder Judicial del régimen de concursabilidad y sus instituciones, estableciéndolo que sea mediante el mecanismo del servicio civil y, en segundo lugar, tratando de objetivizar las reglas procedimentales concursales, pero también de designación, tal como se ha señalado. Si me permite, señora Presidenta, yo quisiera analizar las otras indicaciones también, me parece que por tema de transparencia, evaluar cuáles son los 3 aspectos sobre los cuales existen diferencias y probablemente, decidido por vuestra señoría, es necesario reformular el contenido de las indicaciones por lo siguiente. Hay algunas de las indicaciones que mantienen al Poder Judicial y objetivizan el procedimiento. Hay otras que incorporan al sistema de alta dirección pública, pero mantienen la Corte de Apelaciones respectiva. Hay otra que mantiene el procedimiento, pero saca el Consejo de Nombramientos, el Consejo Resolutivo de Nombramientos que se encuentra en este proyecto. Esto es relevante porque de esta indicación, entonces, inmediatamente podemos resolver la vigencia o no del Consejo Resolutivo de Nombramientos de Notarios y Conservadores. ¿Cuáles son los puntos sobre los cuales hay discrepancia o es necesario lograr un criterio de unificación? 1, el rol de las Cortes de Apelaciones y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
Algunas indicaciones mantienen las Cortes de Apelaciones y la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en los mismos términos que se encuentra establecido en la anterioridad, como gestores de la elaboración de las ternas respectivas y también del procedimiento concursal. El segundo es definir si le corresponde o no le corresponde un rol al sistema de alta dirección pública. La opinión del Ejecutivo, vuestras señorías ya la conocen, pero en algunas de las indicaciones, por ejemplo la del senador Cruzcoque, le da un rol a la participación del sistema de alta dirección pública, manteniendo el régimen anterior también. Y lo tercero es la incorporación o no la incorporación del Consejo Resolutivo de Nombramientos. Tal como señaló el Ejecutivo en la presentación de sus indicaciones, el Ejecutivo considera que si vuestras señorías quieren volver sobre este punto, el Ejecutivo no tiene ningún problema en tratar de mantener la figura del Consejo Resolutivo de Nombramiento en el contexto de que le corresponde un rol más permanente sobre los auxiliares de la Administración de Justicia. Esos son los 3 puntos, creo yo, que están asociados a estas indicaciones sobre las cuales vuestras señorías debieran tomar una decisión para luego reformular la indicación. Sobre lo que sí hay pleno acuerdo en todas las indicaciones presentadas es sobre las reglas legales de objetivización del procedimiento concursal, que yo creo que es un elemento que es común a todas las indicaciones con el propósito de dar certezas en la ley, las etapas, las reglas y los mecanismos de resolución y desempate. Eso, señora presidenta. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra a los señores senadores. Senador Piu. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, agradecer al ministro de Justicia. Creo que él ha reflejado muy bien mi opinión al respecto. O sea, aquí hay que armonizar un poco. No sé, quizás la capacidad de haber podido tener una comisión técnica previa, una mesa técnica, armonizando los textos. Porque, así, si fuéramos votando cada una, esto queda demasiado desarticulado. Como dirían algunos juristas, una ensalada rusa. Bueno, hay otros tipos de ensaladas, pero lo veo complejo, presidenta. Yo creo que el solo hecho de abordarlo y ver que ya se produce en el primer momento de discusión un problema de armonización es complejo y son muchísimas. Entonces, pedirle, señora presidenta, si es factible considerar la forma de trabajo, cómo lo vamos a hacer, cuál es la forma para poder hacernos cargo de esto y poder sacar un texto armonizado desde el principio. Eso sería, presidenta. Gracias. Gracias, senador. Ofrezco la palabra, senador Cruz. Solo una duda en términos más generales, no por cada una de las indicaciones. Evidentemente tenemos que zanjar algún proceso de selección que sea fiable, que le dé garantía a todo el mundo, y me parece que en esto no vamos a tener, yo considero que claro, hay muchas indicaciones al respecto, pero parece haber un acuerdo general que tiene que esto modificarse, que tiene que integrarse la alta dirección pública y se proponen distintos procedimientos, pero solo en términos generales y para enmarcar un poco la discusión, ¿están considerados en todas las indicaciones también los conservadores? Y entiendo que teníamos una suerte de preacuerdo de ver por separado el sistema registral. No sé cómo vamos a operar hacia adelante con aquello, presidenta. Y a través suyo extiendo la pregunta al ministro. Gracias, senador. Ofrezco la palabra a los senadores. Senador Guenchumí. Presidenta, entiendo yo que estamos trabajando sobre el texto de la Cámara de Diputados. ¿No es así? Y en este texto nosotros vemos que intervienen la Corporación Administrativa del Poder Judicial, la Corte de Apelaciones y el Consejo Resolutivo. No sé si esa es la arquitectura jurídica de nombramiento que viene de la Cámara de Diputados. La indicación del Ejecutivo cambia la arquitectura y entrega este proceso de selección al Consejo de Alta Dirección Pública. ¿No es así? Y después existe un comité de selección integrado por 2 representantes de los ministros, ¿no es cierto? Hacienda, Justicia. Y después quien resuelve es el presidente de la República. No sé si, ministro, si estoy en lo correcto con esa arquitectura. Entonces, la pregunta es, aquí el gobierno se inclina porque todo este proceso salga de la Corporación Administrativa del Poder Judicial
y por lo tanto se vaya a la alta dirección pública como los altos directivos del Estado. ¿No es así? Es que yo quiero, para no equivocarnos, digamos, en la arquitectura que plantea el Ejecutivo. Así es. Y ellos harían el proceso, y lo que me llama la atención es que un comité de selección sea más bien una instancia política, como es la integrada por el ministro de Justicia y el ministro de Hacienda y un representante de la alta dirección pública. Y la decisión sea del presidente. Y en la otra tenemos que la decisión le corresponde al Consejo Resolutivo. Entonces, ¿cuáles serían las razones, perdone que insistan, de por qué el gobierno cambia la arquitectura para este lado, para acá? Gracias, senador. Ministro, yo también tengo algunas dudas respecto a lo que el Ejecutivo propone. A ver, primero que nada, despejando algunas cosas. Yo estoy de acuerdo con eliminar el Consejo Resolutivo. En eso estaría disponible para que los nombramientos se hagan por la alta dirección pública, pero al respecto tengo un par de dudas. Uno, si va a tener el Consejo Resolutivo, o sea, el Consejo de la Alta Dirección Pública, la capacidad para hacerlo. Hoy día no tiene la capacidad para llamar, hoy día ni nunca ha tenido la capacidad para llamar a todos los concursos públicos que el Estado requiere, ¿no es cierto? Y determinan un número y hace eso que los gobiernos muchas veces tengan que postergar el cambio de autoridades porque no hay capacidad en la alta dirección pública para llamar a todos los concursos que el Ejecutivo requiere. Si usted me dice que eso está solucionado, que no habría problema, que los concursos de notarios y conservadores tampoco son muchos, que son, no sé, 2, 3, 4 al año, y que eso, y que habría disposición, porque me imagino que usted esto lo conversó también con la alta dirección pública para saber si está o no la disposición y que no se atrasaran o que se mantuvieran por mucho tiempo estas vacantes. Ok. A mí lo que no me parece es la forma. De acuerdo con entregarlo a la alta dirección pública, me parece bien que se hagan pruebas de conocimientos, pero lo que no entiendo es por qué no debiera ganar el concurso el que tuvo solamente la más alta calificación. Entiendo que los otros concursos de la alta dirección se formen ternas y sea la decisión del Ejecutivo, porque son autoridades que van a trabajar bajo la dependencia del Ejecutivo, ¿no es cierto? Son directores de servicios públicos, en fin, hay una relación directa y obviamente el Ejecutivo tiene que, dentro de la terna, buscar quién cree que representa de mejor manera la labor que él, como presidente de la República, quiere encargarle a esos servicios. Cosa que no ocurre en nombramiento de los notarios, porque los notarios no van a depender nunca ni del Ministerio de Justicia ni del presidente de la República, sino que van a hacer una labor de fe pública, van a haber normas de fiscalización, en fin, formas de sancionarlo cuando no los cumplen, pero ¿por qué no hacer que quien gane el concurso, quien tenga la mejor evaluación, sea el que resulte nombrado notario o conservador o archivero? Porque de otra manera, finalmente, si usted me dice, y ni siquiera quise formar una terna, sino que proponen formar una quina, al final lo que estamos haciendo, que es una de las cosas que ha hecho ruido con esto, trato de hablar lo más transparente posible, ¿no es cierto?, es que aquí hay mucho lobby o se trata de influir en la decisión. Entonces, si lo sacamos del Poder Judicial completamente y lo llevamos a la alta dirección, pero con una quina, sin que prime en forma definitiva el resultado de las pruebas, y esa quina resuelve el presidente, con el mayor de los respetos, estamos cambiando simplemente el lugar de influencia. Ahora, en vez de, a lo mejor las personas interesadas, tratar de influir en el Poder Judicial, van a tratar de influir en el presidente de la República o en el ministro de Justicia. Entonces, si queremos objetivizar esto,
o en el Consejo de Selección o en la alta dirección. Entonces, también puede ser. Entonces, ¿por qué no hacer el procedimiento que usted señala? Pero yo lo que cambiaría sería que la decisión de quien gana el concurso sea el que tuvo la más alta calificación. Senador Cruzcoque y luego el ministro. Sí, sobre el punto que hace la senadora, justamente en la indicación que he propuesto, efectivamente es el servicio civil y quienes resulten ganadores, porque efectivamente creo que uno de los problemas que ha tenido precisamente Alta Dirección Pública es que cuando hay terna esquina y se decide finalmente, lo que se decide es por una opción política, porque es natural que los gobiernos quieran... y la propuesta que acá tenemos, hay un comité de selección donde está el ministro de Justicia del presidente, está el ministro de Hacienda del presidente, una persona de ADP, que a todo esto yo no lo sé, así que no quiero hacer un prejuicio, pero también en estas materias tan específicas de conocimientos propiamente administrativos, jurídicos, registrales, etcétera, tampoco sé si cuentan específicamente con esa competencia, pero vamos a hacer que sí, porque siempre que nosotros legislamos con alta dirección pública pensamos como en la NASA, pensamos en unas cosas fantásticas como el FBI o vaya a saber uno. Yo creo que tienen en general las mismas falencias, probablemente un poco más pulidas quizá que el resto de los mortales que deben decidir, pero supongamos que las tienen. Y luego estos tres, de los cuales dos son parte del Ejecutivo, le entregan al mismo Ejecutivo una quina. Entonces, parecería que lo que señala la presidenta es razonable en términos de decir, mire, si vamos a someter esto a la NASA, bueno, finalmente que sea el que gane aquí el concurso, porque se supone que tiene los mejores antecedentes, los mayores conocimientos, etcétera, y nos evitamos el resto. No hay sistema de selección perfecto. Es muy difícil, además, traspasar el elemento político. Las personas no vienen de Marte, todos tienen trayectoria. En general, quienes postulan estos cargos también tienen que tener alguna experiencia y muy probablemente han tenido también militancia o simpatía o han estado en cargos que eventualmente son políticos. Por tanto, parecería que el sistema más sencillo, más simple, más fácil, más prístino, es que aquel que gane con los mejores antecedentes ocupe el cargo y se reducen con ello también las posibilidades de lobby feroz, como dice el ex colega Garín. Gracias. Senador Durresti y luego ministro. Presidenta, para fijar bien la discusión, yo estoy absolutamente de acuerdo de sustraer al Poder Judicial de estos nombramientos. Esa es una definición que creo que es importante partir de una base. Adscribo a lo que creo que es la posición del Ejecutivo. Creo que la arquitectura de este proceso de selección es un poquito alambicada. ¿Por qué? Nosotros estamos entregando a la alta dirección la selección. El Ministerio informa, se produce tal concurso, la alta dirección. Yo no tengo una buena opinión de la alta dirección, del sistema de la alta dirección. Creo que salen siempre los mismos. Desconozco, y sería bueno en algún momento invitarlos, desconozco sus capacidades, a veces para procesos de selecciones mucho menores, no quiero emitir un juicio. No tengo una buena opinión, desconozco todos sus conocimientos y creo que es importante entenderlo. Si ellos van a estar definiendo el notario de, no sé, de Tortel, ¿de dónde era el? Tolten, de Tolten, o de una comuna aún más pequeña, yo no sé. Mire, solo en costo los procesos, yo nunca he pasado por procesos de alta dirección, pero lo que me señalan es que pasas por psicólogos, distintos lugares. A mí me gustaría tener costeado eso. Y para decir una cosa dura, pero hay que decirla para que quede en la historia de la ley. Yo creo que hay un gran negocio en los sistemas de selección y los que ganan mucha plata son las oficinas de psicólogos y evaluadores, porque hay cientos de procesos que muchas veces se hacen toda esa evaluación y luego no llega a nada. Entonces, me gustaría saber cuál es el proceso de selección. Pero entendamos que esa institución hace la selección. Luego, a mí donde me hace ruido es este comité de selección.
Si la alta dirección elabora una quina, la alta dirección, yo creo que esa es la quina que irá a pasar al presidente de la República. Yo ahí tengo una diferencia con la presidenta. Creo que estos cargos, por la relevancia que nosotros le asignamos, tienen que estar en el Ejecutivo y tienen que estar en una quina o en una terna porque tú permites elegir mujer, hombre, alguien con más o menos experiencia, pero dentro de los 5 primeros. Ya no puedes caer en el quinto. Y ahí entiendo que haya un proceso de selección. Pero creo que formar la quina por este comité que se llama Comité de Selección. ¿Para qué necesitas el comité de selección si la alta dirección debiera ya entregarte jerarquizado a los postulantes? Creo que ese paso intermedio es redundante. Si le vamos a dar poder a la alta dirección, que entendemos que hay expertos y tienen la capacidad técnica para seleccionar a los mejores, y vamos a respetar la prelación, son los 5 primeros que pasan al Ejecutivo y el Ejecutivo designa, porque es una decisión política e institucional por parte del Ejecutivo, designa. A mí lo que me preocupa son 2 cosas. La real capacidad del Consejo de la Alta Dirección Pública de abocarse a estos conocimientos, el gasto y la burocracia que tienen ahí, y la existencia del comité de selección. ¿Para qué el comité de selección si ya viene con una prelación la selección, valga la redundancia? ¿Por qué no el Comité de Alta Dirección Pública le entrega la quina al Ejecutivo vía Ministerio de Justicia y se procede a la selección? Ahí tengo mi inconveniente. Creo que pasamos por una etapa. ¿Qué podría hacer ese comité de selección? ¿No podría excluir a los 5 primeros? Creo que es una instancia que no aporta ni conocimiento, no aporta en el proceso. Gracias, senador. Senador Piu y luego senador Huanchumilla. Muchas gracias, presidenta. Bueno, ya entramos de lleno a la indicación 6. Quiero referirme entonces al nuevo artículo 287, letra F. ¿Y por qué, señora presidenta? Porque siguiendo lo que usted nos señala, yo también concuerdo que tenemos que tener un concurso independiente, autónomo, pero un concurso donde gane alguien. Si no, esto se presta para cosas que se podrían después tener mucha suspicacia. Es mejor definir reglas claras y que esas reglas después se cumplan y que el que gane, bueno, ganó. No darle más vuelta, o sea, el someterlo a que el presidente va a elegir dentro de 5. ¿Y por qué no 6? ¿Y por qué no 3? Podría ser otra duda. Mejor que sea un concurso en que el que gana, gana. Pero ¿por qué quiero hacer este punto para el señor ministro? Porque en esta letra F habla del empate. ¿Y qué dice el empate? Bueno, ya es una cosa injusta. El que obtuvo primero su título de abogado o abogada. Yo creo que es mejor el azar. Y eso lo hemos visto en designaciones en el Tribunal Constitucional. O sea, hay empate, bien, se resuelve, pero se resuelve de otra manera. Señora presidenta, yo creo que tenemos que tener reglas muy claras de lo que estamos discutiendo y abordar cada una de las situaciones en particular. Y si en un concurso empatan 2, bueno, se resuelve, ojalá, por azar. Eso me gustaría si nos pudieran explicar. Gracias, presidenta. Gracias, senador. Senador Huanchumilla. Yo creo, presidenta y ministro, que vale la pena darle una vuelta a esto, tal como lo estamos haciendo, porque esta es la base y fundamentación de lo que estamos construyendo. Pero yo me hago la siguiente reflexión. ¿Cómo se nombran los funcionarios del Estado? Una fórmula es mediante la soberanía popular. El presidente de la República, los parlamentarios y todos los que son elegidos mediante esa fórmula. Una segunda fórmula es mediante la burocracia del Estado, como sucede con la mayoría de los funcionarios públicos. Y una tercera fórmula es una fórmula mixta, en que exista un organismo del Estado como la alta dirección pública y decida la autoridad política. Pero ¿qué es lo que estamos nosotros aquí legislando? Nosotros aquí lo que estamos legislando es qué persona el Estado le entrega a la fe pública, la certificación de la fe pública. Por eso que a mí no me parecía que pudiéramos llamarlos auxiliares de la Administración de Justicia, porque en el fondo lo que hacen los notarios y los conservadores es una certificación en su oficio de la fe pública para que funcione la sociedad en la economía, en las transacciones, en los contratos, en toda la vida económica del país.
Entonces, una fórmula que teníamos nosotros era entregarle eso a las Cortes de Apelaciones, ¿no es cierto? Esa es una fórmula tal como se hacía. La Corte hacía la terna y resolvía el poder político. Pero aquí el poder político está en todas partes, porque la alta dirección pública, los miembros de la alta dirección pública los nombra también el Senado. Son personas nombradas por el Senado y por lo tanto forman parte de una cierta negociación política. Por lo tanto, los miembros de la alta dirección pública responden a un pluralismo que se refleja en el Senado, que son los que concuerdan su nombramiento. En las Cortes de Apelaciones los ministros son también nombrados por el poder político y no podía ser de otra manera porque el poder político se basa en la soberanía popular. Por último, es nuestro título de legitimidad para resolver el tema. Entonces, aquí lo que el Ejecutivo tiene que resolver, y entiendo que se quiso cambiar el sistema, y dijo, dejamos a la Corte de Apelaciones y vamos a la burocracia del Estado con participación política. Y yo entiendo que así es el panorama que usted nos presenta, porque quien selecciona es la burocracia de la alta dirección pública. Y esa hace un proceso de selección, porque los miembros de la alta dirección pública tienen las competencias profesionales, fueron nombrados por el Senado. Y por lo tanto, tienen la posibilidad de decir quién es quién desde el punto de vista profesional. Y el poder político es el que decide. Entonces, tenemos que decidir una fórmula u otra fórmula. ¿Por qué nosotros decimos que la Corte de Apelaciones ese sistema no funcionó? Porque es más permeable a las influencias, porque los concursos no eran muy serios, porque últimamente había un concurso un poco más serio lo que hacía la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Entonces yo no veo sustancialmente una razón profunda, y es lo que yo quería escuchar del ministro, decir, miren, el Estado, el gobierno cambia esta arquitectura por esta razón. Nosotros pensamos que es mejor que la burocracia del Estado más el poder político resuelva en definitiva con estas personas que van a tener a su cargo la fe pública, que ese es el tema. Gracias, senador. Ministro, a mí me queda también una duda y es, ¿quién revisaría las pruebas? ¿Quién decidirá si las pruebas están bien o mal contestadas? Claro, pero ¿quién de la alta dirección tiene expertise en derecho notarial, por ejemplo, en derecho conservatorio? Eso me gustaría también que quedara claro. Ministro, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio, trataré de responder detenidamente cada una de las preguntas. Pero quisiera comenzar por la pregunta, pero también el desafío intelectual que plantea el senador Huenchumilla por su intermedio. Y lo señalo por los siguientes términos, porque el senador Huenchumilla, por su intermedio, señora presidenta, ha hecho una pregunta y una reflexión que subyace al corazón del por qué cambiar el sistema de nombramiento. El régimen de nombramiento que actualmente existe, no solo para estos auxiliares de la Administración de Justicia, sino que en otros ámbitos respecto de los cuales interviene el Poder Judicial, descansa en un criterio, y es que el Poder Judicial pueda, a través de su Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema, ejercer funciones de gobierno judicial, es decir, unas funciones distintas y completamente con objetivos distintos a aquellos que le está entregada constitucionalmente, que para resolver las controversias mediante la jurisdicción, ¿no? Con sentencia y con efecto de cosa juzgada. Lo que existe relativamente acuerdo, por lo menos desde hace algún tiempo, es que la participación del Poder Judicial en funciones de gobierno judicial distorsiona su función. Uno de los mecanismos de gobierno judicial es la participación en el régimen de nombramientos, cualquiera sea este. De hecho, eso explica que la administración anterior, en un criterio que también es compartido hace muchísimos años por los especialistas, enviara a este Congreso Nacional la reforma constitucional por un lado y el proyecto de ley por el otro, que establecía el mecanismo del Consejo de Nombramientos Judiciales. El gobierno tiene la misma opinión que la administración anterior. Es decir, que al Poder Judicial es conveniente sacarlo del sistema de nombramientos, porque distorsiona su objeto y distorsiona sus fines. Y de ahí que, mirado desde esa perspectiva, el proyecto original que se envió en esta materia de notarios y conservadores, por eso descansaba también en sustraer del conocimiento en un sistema mixto, pero parcialmente al Poder Judicial.
yo lo he señalado con anterioridad, los datos y la evidencia demostraría que es razonable separar al Poder Judicial porque distorsiona su objeto y su fin. No estoy haciendo un juicio de mérito, estoy diciendo que además que la propia opinión de la Corte Suprema sobre este tema, desde el año 2015, es sustraer al Poder Judicial de esto. Solo quiero recordar, por lo demás, que si uno mira las normas vigentes del Código Orgánico de Tribunales en materia de requisitos y nombramiento de notarios y conservadores son extremadamente lacónicas. Explica que es un auxiliar de la Administración de Justicia con un determinado propósito, la edad, el título de abogado y nada más. Solo recordar que ha sido producto de la cantidad de casos con anterioridad que han generado conmoción pública, que han llevado al Poder Judicial, mediante auto acordado, a regular el procedimiento a través de las corporaciones, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, sin mecanismo de escrutinio alguno. Por lo tanto, a la lógica de cuál es el sistema de nombramiento, subyace que en mantener esta atribución en el Poder Judicial distorsiona su objeto y su fin. La pregunta, en consecuencia, es ¿cuál es la alternativa? Y para esa alternativa, el Ejecutivo ha presentado una propuesta que descansa con la participación del Sistema de Alta Dirección Pública, con el cual yo ya he explicado, pero voy a hacerme cargo de algunas de las preguntas en concreto. El primero, yo diría que tiene que ver por qué cambiar el sistema que ha durado hasta acá, es porque tenemos acuerdo de que el sistema que tenemos en la actualidad es un mal sistema, en dos sentidos. Uno, en la puerta de entrada, es decir, en la forma en que se llama ese concurso, en las bases que están en ese concurso, en la forma en que se toman esos exámenes y en la forma en que se conforman las ternas por parte de las Cortes de Apelaciones, y en la salida, que es la potestad que tiene el Ejecutivo para el nombramiento. En consecuencia, lo que nosotros estamos haciendo es llevar a un sistema profesional de nombramiento, porque yo logro entender por su intermedio, señora Presidenta, los argumentos que ha dado el senador Buenchumilla, pero también es cierto que desde la creación del Sistema de Alta Dirección Pública en adelante, la decisión de este Congreso Nacional refleja en el Consejo de Alta Dirección Pública no la apoliticidad, sino que esencialmente tener un sistema de reclutamiento profesional, que es algo distinto. Es decir, en rigor, lo que quiero es eliminar esas puntas discrecionales, pero mantener un corazón del régimen de nombramiento. Y en eso el sistema de alta dirección pública ha ido sumando atribuciones, competencias y cargos para su designación. Este es simplemente un cargo, la verdad es que no es simplemente un cargo, es una manera de provisión de servicio público. En este caso, tal como se ha conversado previamente en esta comisión y se ha debatido por las audiencias públicas, que vuestras señorías han tenido, lo que aquí hay no es simplemente la designación de un nombre, sino que es la manera y forma en que se provee un servicio, en términos de tecnología, de calidad de servicio, de oficina de atención, en fin. En ese contexto, el Ejecutivo considera que debe ser un organismo especializado en generar concursos y reclutamientos que debe llevar a cabo con algunos ajustes. A la pregunta, entonces, señora Presidenta, a su pregunta, el Ejecutivo, tal como consta en el informe financiero acompañado a este proyecto de ley, está asociado el costeo para el sistema de alta dirección pública a llevar a cabo este régimen de nombramientos. En promedio, recuerden que tenemos un poco más de 500 oficios, de los cuales en promedio los concursos se van generando al año de unos 50 procesos de nombramiento. La etapa previa es una etapa que todavía nosotros podemos dimensionar. Solo quiero recordar que en general hay etapas previas que suponen un régimen de nombramiento de suplentes e interinatos que tienen bastante duración en el tiempo, información que, como yo señalé en la sesión anterior, el Ejecutivo no dispone y que en la actualidad, producto de una conversación que tenemos con la Corte Suprema, la Corte ha accedido a entregarle esa información al Ejecutivo, de modo que el Ejecutivo tenga claridad de quiénes son interinos, quiénes son suplentes y hace cuánto tiempo lo son, que es otro tema que es relevante. Y por lo tanto, el sistema se encuentra costeado en esos términos. Sobre la participación del Ejecutivo al final. Vuestra Señoría, el Ejecutivo manifiesta voluntad de que lo más importante para el Ejecutivo, en términos del régimen de nombramiento, es sacar al Poder Judicial del régimen de nombramiento. Que en la puerta de salida sea el comité, al Ejecutivo no es que no le sea indiferente, está completamente,
nosotros comprendemos la objeción, la observación, nos parece que sustraer al presidente de la República de ese régimen de nombramiento, si es necesario, creo que en relación al valor superior que está en la puerta de entrada y en opinión nuestra no hay inconveniente, y de hecho el Ejecutivo está dispuesto a buscar una fórmula que satisfaga. De hecho, el Ejecutivo considera, si usted mira la letra F, tal como señalado por su intermedio, señora Presidenta, el senador Piu, hay una regla que señala que si en el plazo de 20 días el presidente no nombra, se entiende que nombrado el que obtuvo el más alto puntaje. El Ejecutivo no tiene ningún problema que esa sea la regla general, en la medida que se mantenga un órgano colegiado especializado en la designación. La regla del desempate, por su intermedio, señora Presidenta, es como una regla clásica del derecho administrativo, ¿no? O sea, yo comparto que hay otra alternativa que es el sorteo. Y el sorteo habitualmente suele suceder cuando tengo empates sucesivos, o sea, cuando tengo empate en varios rubros. Para el Ejecutivo, o sea, lo que quiero decir es que no es un punto, al Ejecutivo le parece razonable buscar una solución ahí, pero lo que sí me interesa transmitirle, vuestra señoría, es que el Ejecutivo considera y evalúa que es la primera parte y sustraerá al Poder Judicial, que es lo más relevante. Si en la salida hay un comité, si en la salida el acuerdo es que sea el de más alto puntaje, el Ejecutivo está dispuesto a esa solución porque entiende que lo más relevante en el régimen de nombramiento está en lo otro. Sobre el punto sobre, a propósito de lo que plantea el senador Cruzcoque, por su intermedio, señora Presidenta, creo que la manera en que he presentado esta parte creo que puedo quizá haber respondido su pregunta. Y en el caso de la consulta del senador de Urresti, por su intermedio, señora Presidenta, efectivamente el Ejecutivo tiene costeado el mecanismo. Solo advertir que los comités de selección, aunque no lo dijera el proyecto de ley, existen. O sea, no porque operan como un mecanismo normal. Solo que en este ámbito, de hecho, si uno mira tanto el texto original como cada una de las indicaciones, es tal el nivel de precariedad normativa que tenemos en el procedimiento que todas las propuestas van hacia un mecanismo de explicitar el procedimiento precisamente porque nos hemos mantenido durante largos años con un mecanismo ampliamente discrecional, a estas alturas solo regulado en el procedimiento por auto acordado. Así que esa es la razón que está ahí. Y sobre cómo es el régimen de pruebas, por su intermedio, señora Presidenta, la verdad es que tanto el mecanismo de determinación de las bases concursales como los criterios, yo solo quisiera detenerme en un aspecto, y es que uno de los saltos cualitativos que se está dando con este proyecto es mirar al servicio notarial y al de conservadores, no solo en la lógica de la perspectiva de la función pública que tiene que ver con la fe pública, sino que también en su lógica de servicio a la comunidad. Entonces, donde el tipo de infraestructura, la manera en que se atiende es muy relevante. Por lo tanto, las bases de concurso en este tipo de nombramientos requieren probablemente de un análisis ahí algo distinto a la simple provisión de un cargo. Y por último, y con esto termino, señora Presidenta, una pregunta inicial que hizo el senador Cruzcoque. Tal como hemos señalado en la presentación de las indicaciones, recogiendo las observaciones de las audiencias públicas, el Ejecutivo considera que el sistema registral en su regulación sustantiva tiene que salir de acá, pero lo que se mantiene es el régimen de nombramientos, porque en el régimen de nombramientos de notarios y conservadores el mismo no hay porque responden a la misma lógica, por lo tanto en el sistema de nombramientos descansan eso. Los aspectos sustantivos de la regulación registral el Ejecutivo considera que deben discutirse en otro lugar, y especialmente por la sensibilidad que tiene el sistema registral chileno, tal como se escucharon en las audiencias públicas, que era una de las partes probablemente más débiles del proyecto. Señora Presidenta, he tratado de responder la totalidad de las preguntas. Bien. Yo tengo una... Disculpe, senador Pío. Muchas gracias, Presidenta. Sí, solo un punto dado, la precisión que tenemos que tener en cada letra. La letra E habla de la quina reservada. La verdad es que eso le agrega más opacidad a lo que estamos hablando. ¿Cuál es la intención del Ejecutivo con respecto a la letra E? Eso sería, Presidenta. Gracias. Gracias, senador. Ministro, yo también tengo
no sé si una consulta o una propuesta, a lo mejor de buscar una solución intermedia, ¿no es cierto? Pareciera que estamos como llegando a un acuerdo en radicar esto en la alta administración, en la alta dirección pública, que el comité de selección sea el propio de la alta dirección y que no se politice. Yo lo primero que no entiendo es por qué aumentarlo a quina y no mantener la terna que hoy día existe, que uno podría decir que es menos discrecional, sobre todo. Y lo otro, a lo mejor, buscar una solución intermedia en el sentido de que, bueno, eso deberá quedar resuelto probablemente en las bases, pero, por ejemplo, si en un concurso hay una persona que supera a todo el resto, por decirlo de alguna manera, en 10 o más puntos, a lo mejor ese debiera definitivamente ser el ganador del concurso. Y en aquellos en que los resultados de los 3 mejores, sea de 1, 2 o 3 puntos que uno pudiera decir, están con la misma capacidad, se forme una terna y en ese caso decía el presidente. Porque cuando la diferencia es muy mínima... ¿Ah? ¿Cómo se va a pasar formando la terna? Pero espérate, déjame terminar y después te doy la palabra. Porque efectivamente los resultados de la prueba pueden ser muy similares, ¿no es cierto? Va a depender también de cómo es el procedimiento para evaluar las respuestas, pero a diferencia de cuando hay una diferencia muy mayor que necesariamente a mí me parece que no hay que dar la posibilidad de que sea nombrado otro porque por conocimientos claramente hay uno que es muy superior al resto. No sé si sea lo lógico, pero se me ocurre en este momento y por eso lo planteo. El senador Cruzcoque y después el senador Cuenchumí. El senador... Sí, no, perdón, presidenta. Dos puntos. Uno, que si nosotros finalmente vamos a determinar que en la eventualidad de que se forme una terna de empate tiene que decidir el presidente, lo que va a terminar pasando es que siempre se va a formar. Porque es la forma que hoy día tiene finalmente el sistema de alta dirección pública para pasarse por el lado, pues, presidenta. Entonces, ya no es los 3 mejores, sino de los 3 mejores el que es más afín a mis ideas políticas. Y yo creo que eso es exactamente lo que se está tratando de salvar. Y habiendo un cierto acuerdo en que finalmente debe salir el Poder Judicial, y hay 2 indicaciones aquí, suya y mía, que apuntan un poco en el mismo sentido, buscar resolver sencillamente por la vía de votación o, no sé, pues dar una semana para que el Ejecutivo haga una nueva presentación. Pero yo creo que lo que se presenta acá, que tiene al ministro de Justicia, al ministro de Hacienda y a la ADP en la comisión, y luego entrega una quina al presidente, una quina muy reservada, como dice él. No es un buen sistema. Mejor que ya finalmente, si es que esto va en la lógica de elegir a la persona capacitada, que tendrá conocimiento jurídico en una proporción importante y administrativo, de administración en otros también importante, porque lo que se busca también es la mejor atención al público, que lo haga directamente el que obtenga el mayor puntaje dentro del sistema de ADP que se propone. Gracias, senador. Senador Durrés. Presidenta, 2 o 3 cosas que creo que es importante. En esta discusión creo que salta a la vista que estamos de acuerdo todos de sustraer al Poder Judicial, en eso hay concepto, de entregar esto al sistema de alta dirección pública, que es la institución con los defectos que podemos observarle, pero es una institución objetiva que ya existe, que va a hacer una selección. Yo tengo mi observación sobre este ente intermedio, que es el comité de selección, que creo que no corresponde, si lo está seleccionando la alta dirección pública, no tiene que haber un organismo intermedio. Y yo sí creo, y aquí hago un punto con lo que usted señalaba, presidente, y por eso pedía la palabra, intervienen 2 agentes para entender, independiente si nos gusta o no, pero hay 2 agentes. Es una
agencia de alta dirección pública, que es un ente técnico que hemos creado con capacidad, con experiencia en este tipo de selecciones, y el Ejecutivo, que es la decisión soberana, quien tiene la capacidad. Y yo difiero, Presidenta, en un punto que usted señalaba, cuando hay alguien que esté sobrecalificado. Eso lo entendería para cargos únicos y exclusivos. Me refiero a algún cargo, no sé, director de la agencia de inteligencia artificial que está creando la administración. Tú tienes que tener ahí un perfil único, con posgrados particulares en eso. Yo creo para proveer el cargo de notario conservador hay un conjunto de actores que su selección será, digamos, estrecha, digamos, porque tiene más posgrado, porque hizo una mejor prueba, tal o cual, pero no hay una condición única y exclusiva. Entonces, en ese sentido yo creo que si fuera ese cargo único y exclusivo, como una cosa tan específica como lo que digo, inteligencia artificial o no sé, alto mando de algo, tú podrías tener a alguien que descolla absolutamente del proceso de selección y lo nombras inmediatamente. Tú sabes quién es esa autoridad. Aquí tú tienes que tener un conjunto de hombres y mujeres que, teniendo los requisitos, dan unas pruebas y es como la PGU, ¿cómo se llama ahora? La PAES. Yo soy de la proaptitud, así que estoy de esa época. Yo no digo que soy. Bachillerato, ustedes. Claro, tú generas un puntaje, acumulada tus notas, tu prueba específica, tal o cual, y das un porcentaje, y generalmente los altos son un número más, un punto más, un punto menos. Y ahí yo creo que es importante que intervenga el Ejecutivo, Presidente de la República, seguramente a través de justicia porque tú tienes que tener un margen dentro de los tres, porque claramente en algún momento se puede hacer una corrección de género, por ejemplo, desde el punto de vista de una situación, o tú puedes destinar a un notario para tal, porque tiene unas características, aparte de su alta selección, de los tres, que somos los tres con primer grado, el Ejecutivo dice tal persona porque, ¿me entiende? Yo creo que se equilibra la selección objetiva, pura y dura por parte de la alta dirección, y después la decisión del Ejecutivo, quien va, como nosotros le damos también el mismo sistema, y lo encuentro parecido al sistema de la Suprema u otros altos cargos, en que tú precisamente generas una terna para decir, elijo ahí por trayectoria, por edad, por género, por características ya un poco más subjetivas, pero dentro de la objetividad, primero determinar la objetividad por parte de la alta dirección. Entonces, creo que difícilmente en el proceso de selección alguien va a descollar con una cantidad, o no va a postular a esa situación, a ese cargo particularmente. Entonces, yo creo que eliminando esta instancia intermedia que se denominaba la comité de selección, teniendo alta dirección y teniendo selección de la terna o de la quina por parte del Ejecutivo, tenemos un proceso de entrada y de nominación objetivo parecido a otras entidades, y sustrayendo el poder judicial, que creo que también es algo en que escucho que tenemos consenso de sacar al poder judicial del gobierno judicial. Gracias, senador. Senador Guanchumilla. Sí, un poco en la misma dirección que señala el senador Durresti, porque aquí con este sistema tenemos la participación de la burocracia del Estado con la soberanía popular que encarna el presidente de la República. Y la burocracia es el más alto nivel que tenemos de selección hoy día, que es la alta dirección pública, profesional, como dice el ministro. Y por lo tanto hace la selección, pero para que participe también el poder político, entonces es necesaria una terna. Porque si no hubiera una terna, significa que el nombramiento lo está haciendo la burocracia del Estado, sin participación del poder político. El poder político, el margen que se da, es porque tiene que considerar muchas variables, tal como aquí se ha señalado. Y por lo tanto tiene que tener ese margen de juego. Pero además se da en que nosotros estamos legislando no para este año ni el otro año, sino que estamos legislando con una cuestión de Estado para el futuro, donde ya se ha visto que en Chile estamos teniendo alternancia en el poder y por lo tanto existe un pluralismo en la democracia
que permite que distintos sectores accedan al Estado. Y por lo tanto, el ideal es eso, que todo no sea monocolor, sino que se refleje la diversidad que existe en la sociedad chilena. Y entonces yo iría desde la alta dirección pública al presidente de la República. Creo que sí que esa terna podría contemplarse que si el presidente dentro de 20 días no hace el nombramiento, se nombre la persona que va en el primer lugar. Y con eso creo que podríamos tener una cosa cuadrada donde participaran ambos sectores del Estado. Presidente. Gracias, senador. Senador Piu y luego el senador Cruzcoque. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio, Ministro de Justicia. Yo creo que la información que nos ha entregado datos relevantes. Estamos hablando más o menos de 50 concursos al año, uno por semana. Y algunas veces la provisión es muy similar. Y aquí viene la parte práctica, señora Presidenta. Hay recursos que tienen que existir adicionales para especializar la función de la ADP en este tipo de concursos, que va a ser recurrente, permanente, siempre va a estar lo mismo. Pero la gente que postula, la verdad es que podría perfectamente postular y quedar con ese mismo sistema en otro cargo a provisionar inmediatamente después. O sea, ha ocurrido ocasiones en que hay que resolver en alguna área en que hay 2 o 3. Y bueno, esa decisión final, y ahí quiero decir, si 3 personas llegaron al final y son las 3 muy buenas, probablemente podrían provisionar los cargos que faltan alrededor. Entonces hay que darle una mirada un poco más sistémica a lo que queremos abordar. Señora Presidenta, yo quiero hacer el hincapié y quizás precisar en lo que de lo que estamos hablando. La fe pública basada en el mérito. Así quiero ponerlo, fe pública basada en el mérito. Aquellas personas, hombres y mujeres, con trayectoria, con vocación de servicio, con capacidad. Y yo valoro el trabajo previo. Hay mucha gente que se desempeña en notaría, en conservadores, que empieza a acumular mucha experiencia. Especialmente los que son suplentes, muchísima experiencia. Bueno, tienen que ser considerados dentro del proceso. O sea, este proceso no puede ser un proceso como que parte todo de cero. Las personas tienen una trayectoria, tienen un conocimiento, tienen un mérito, y eso tiene que ser valorado. Si logramos entonces establecer esas reglas en el proceso de selección, yo creo que dan garantías a toda la población que la fe pública va a estar basada en el mérito. Es lo mismo que pasa por ejemplo, en la profesión médica. Ser médico en Chile requiere un conocimiento elevadísimo. Y las mejores mujeres, los mejores llegan ahí. Y obviamente a ellos les entregamos el tratamiento, el cuidado de nuestra salud. Lo mismo queremos en la fe pública, en los notarios y en los conservadores. Sí, no, es que los abogados se forman para después ejercer una función específica, que es lo que queremos ver. Entonces, esa trayectoria yo la veo especial. Y ahí es donde, si el mecanismo va a tener o no un comité, si va a haber terna, quina, pero ¿qué pasa con los otros que son tan buenos? O sea, ¿van a tener que partir todo de nuevo, el proceso de cero? Una pregunta al ministro de Justicia para ver si vamos a entrar ahora en lo práctico, en aquellas cosas que queremos que queden claras. Los 20 días, como se dijo, es una fórmula de decir, mire, queda el primero, perfecto. Pero ¿qué pasa con el resto? O sea, ¿vamos a descartarlos a todos? ¿Van a quedar en cero? ¿O va a ser considerado? Senador. Senador Cruzcoque. Presidenta, mire, si nosotros estamos pensando que el objeto finalmente de esta indicación o de la discusión que nosotros hemos tenido acerca del proceso de selección es finalmente que se descarten o hacer más prístino, más transparente un proceso en donde cierto grupo de interés alojado en el Poder Judicial, por decirlo así, hace lobby, ¿verdad?, o ejerce una cierta influencia. Y como solución proponemos trasladar a ese mismo grupos de interés y ejercedores de lobby o de influencia al Ejecutivo, creo que estamos en el mismo lugar, pues, Presidente. Entonces a mí me dicen, mire, es que si llegara a ser el caso hipotético e improbable de que hubiese un empate, que vaya al Ejecutivo para que decida. Para que el Presidente de la República decida sobre cargos de notario. No estamos hablando del nombramiento de un miembro del Tribunal Constitucional o de un ministro de la Corte Suprema. Estamos hablando de un cargo que no es un cargo de mayor relevancia política, por decirlo así. Entonces lo que va a pasar es que
obviamente el Ejecutivo, político por definición, finalmente va a ser quien, a dónde se van a trasladar los intereses o los lobbies. No me parece que tenga que ser así. En último caso, si alguien tuviera que decidir, no veo por qué involucrar al presidente de la República teniendo un ministro de Justicia. Entonces, creo que es más transparente, es más prístino tener un buen comité de selección en la ADP, definir bien cuáles son los marcos del concurso, etcétera, pero finalmente trasladarlo al presidente de la República va a pasar que siempre va a haber empate. Siempre va a haber empate. Y siempre se va a optar finalmente por aquel que quiera el Ejecutivo de turno. Y eso creo yo que es lo que se busca evitar. Gracias. Gracias, senador. Yo tengo, a ver, primero, con lo último que dijo el senador Piu, no estoy en lo absolutamente de acuerdo. Creo que es ilegal, ¿no es cierto? Los concursos son llamados para determinados cargos y ahí se debe resolver. Si usted después dice que los que vienen a continuación de la Terna, de la Quina, van a ocupar otro cargo, pues eso es una discriminación arbitraria porque le estás negando la posibilidad a otras personas que a lo mejor no postularon a ese cargo, pero sí les interesa el otro. Entonces, eso creo que no solamente no estoy de acuerdo, sino que creo que raya en la ilegalidad, ¿no es cierto?, en la discrecionalidad arbitraria. No estaría disponible yo para una cosa así. Ministro. Por su intermedio, señora presidenta, yo creo que es conveniente además tener precisión en un alcance. En la actualidad nosotros nombramos notarios conservadores hasta los 75 años. Ese es el efecto de nombrar a un notario conservador. No es un nombramiento que tenga una relación temporal de su ejercicio. Yo, señora presidenta, por su intermedio, sigo manifestando la voluntad del Ejecutivo. El objetivo central del Ejecutivo es sustraer al Poder Judicial por los efectos que tiene. Y buscar una fórmula de salida que mantenga una colegiatura en la decisión o un mecanismo más objetivo. El Ejecutivo está disponible para ese fin. Sin embargo, por su intermedio, señor presidente, al senador Pío. Senador, fíjese que hoy día tenemos una situación, para responder a 5T tenemos una situación particularmente compleja. La primera es que la Fiscalía Nacional Económica ha detectado que de hecho es una barrera de entrada, y el Ejecutivo comparte su opinión, el efecto que tiene la participación de suplentes interinos en los concursos. Primero por el mecanismo discrecional de nombramiento. De hecho, el Ejecutivo, como yo he explicado con anterioridad, no sabe quiénes son interinos y suplentes, porque es una decisión discrecional que toma o el presidente de la Corte de Apelaciones respectiva o el juez respectivo, que habitualmente, además, de acuerdo a las bases que actualmente existen, que son definidas administrativamente por la Corporación Administrativa, logran un nivel de puntaje equivalente al de un titular, lo cual distorsiona el régimen concursal. Y lo tercero es que hoy día tenemos otra situación que es particularmente compleja, y es que la participación de los concursos, una misma persona participa en distintos concursos. Y eso, contrariamente a lo que se cree, lo que hace es que disminuye la posibilidad de selección. De hecho, nosotros hemos denominado eso el turismo notarial, porque postula a distintos lugares y entonces en un momento determinado la terna no es terna, porque usted nombra a una persona, entonces ya se cayó, no hay dos, ese segundo está nombrado en otro lado y finalmente queda uno, y para ser completamente franco, hay gente especializada en participar en este tipo de concursos. Entonces, a continuación viene el siguiente dilema, senador, por su intermedio, presidente, y es que el Ejecutivo completa o no completa la terna. Entonces se arma otra discusión con la Corte de Apelaciones respectiva, y la Corte de Apelaciones respectiva entiende que la terna está cerrada una vez que fue enviada. Luego hay toda una discusión. Hay ternas que para que se completen se demoran 1 año y un poco más. Entonces, la idea de que hay personas que tienen un acervo y que en un procedimiento concursal son una capacidad, no sé, de apoyo para, en verdad lo que afecta es la competencia en el acceso. Y yo creo que uno de los aspectos centrales que nos interesa es también garantizar eso. Y quiero hacer una prevención. Recuerden que, tal como se ha dicho antes, es relevante quién ejerce el cargo,
pero también el sistema, mediante el mecanismo de definir estándares de calidad de servicio y obligaciones, está evitando que la selección del notario sea un concurso de belleza, en el fondo. Es decir, que el que ofrece más propuestas de servicio, tecnología, sea el seleccionado cuando en verdad nos interesa sus capacidades, porque lo demás es un estándar de calidad de servicio que deben cumplir todos. Así que, por su intermedio, señora presidenta, el Ejecutivo está dispuesto a llegar la próxima semana con una propuesta conversada con los asesores de los senadores sobre la base de los principales acuerdos que vuestras señorías han llegado a la sesión de hoy. Senador Huenchumilla. No, sí, yo creo que sí estamos cerca, pero yo quería hacer una pequeña reflexión de lo que decía Luciano, senador, porque lo que usted plantea es una vieja discusión, digamos, pues si en definitiva la sociedad manda a los expertos o manda a la política. No, porque si fuera por eso, el Parlamento podría estar formado por puros profesores universitarios de Derecho. No. Deje terminar al senador Huenchumilla. Entonces, claro, serían puros expertos. Esa es una discusión larga que viene de los tiempos de Platón, ¿te fijas tú? ¿De quién tiene la última palabra en la sociedad? Y entonces no hay ninguna sociedad hoy día en el mundo, ni en China ni en Estados Unidos, que la última palabra la tengan los expertos. Siempre la última palabra la tiene el político que dirige en virtud de la soberanía popular. Ese es el tema. Entonces juega un rol muy importante la alta dirección pública, y esos son los expertos. Pero la última palabra la tiene el presidente que emana la soberanía popular, porque él introduce un montón de otras variables en virtud de las cuales tiene que decidir. Así que yo creo que teniendo un rol muy importante la alta dirección pública tiene por objeto seleccionar a los mejores y hacer una terna. Y en definitiva ese es el Poder Ejecutivo resuelve, digamos. Ese es el sentido, digamos, de una vieja discusión ya está zanjada, digamos. Gracias, senador. Senador Cruz. Sí, por su intermedio solo yo comprendo y entiendo también y comparto mucho lo que señala el senador Huenchumilla, y tiene mucha razón. Y efectivamente, por algo, nosotros tenemos un sistema de instituciones políticas y finalmente una forma también de decidir, sobre todo en aquellas instituciones que dicen o que tienen relación con lo que es político propiamente tal. Pero yo no creo que deba decidir al notario de Tolten, citando al senador Durresti, que debe estar muy nervioso, se ha tomado vacaciones y pidió días administrativos después de toda esta discusión. Al notario Tolten lo tenga que decidir la máxima autoridad política de la nación. Cumple otro rol. Y para ello eventualmente tiene a su ministro de Justicia, que se ocupa de los asuntos que dicen relación con quienes ayudan en la administración de justicia, en este caso los notarios. Entonces, no todo debe llegar al presidente de la República, que es la máxima autoridad política, y yo comparto que hay ciertas instituciones que son más políticas y donde evidentemente le cabe al Ejecutivo o al Parlamento eventualmente mayores potestades en una designación, y probablemente también en la génesis del por qué la Corte de Apelaciones y el Poder Judicial tiene o ha tenido históricamente una historia respecto del nombramiento también de notarios, conservadores, archiveros. Pero si es que en el diagnóstico general que nosotros hemos más o menos hecho y en el que parece haber un cierto acuerdo, nosotros estamos sacando al Poder Judicial de esta toma de decisión y trasladándola a otro poder del Estado, vamos a trasladar los lobbies o las gestiones de intereses a otro poder del Estado, sencillamente, y a un poder del Estado que, en mi opinión, probablemente tiene menos que ver con los notarios que la que tiene el Poder Judicial. Entonces, estamos como en una especie de problema circular, si es que esta es la discusión en la que nos estamos enfrascando. Entonces, yo llamaría a que si nosotros estamos hoy día alejándonos, y esta discusión también se tuvo y también la planteó el senador Huenchumilla, que plantea en general muy buenas reflexiones y que son valiosas. Si nosotros la estamos alejando del Poder Judicial, ¿verdad?,
y estamos de alguna manera haciéndolo más ciudadano, o si se quiere, en un término que puede sonar un poco feo, privatizándolo, entonces, bueno, sencillamente que sea un órgano técnico el que decida quiénes tienen las mejores calificaciones, sino para qué tenemos eventualmente a la alta dirección pública. ¿Para qué sirve? Si no es para nombrar efectivamente a aquellas personas con más calificaciones, con más capacidades precisamente para poder proveer de cargos que en este caso yo creo que se alejan de lo político, o al menos en mi opinión, yo considero que un notario, un conservador o un archivero no debiese estar nombrado por razones de carácter político. Gracias, presidente. Gracias, senador. Yo quisiera hacer una última reflexión, ¿no es cierto?, entendiendo que lo más relevante, como decía el ministro, que es el corazón de este proyecto, es que establezcamos y llegamos a un ascenso, ojalá unánime, de la forma de nombramiento, tratando de profesionalizarlo de la mayor manera. Yo sigo abierta, estaba convencida de que debiera ser nombrado el que ganara el concurso por mayores conocimientos. Sigo convencido en ello cuando, a diferencia de lo que dice el senador Durasti, ¿no es cierto?, cuando en un concurso hay uno que sobresale de manera importante respecto de los otros. Sin embargo, también hoy día me puedo abrir, no a una quina, a una terna, porque más allá de decisiones políticas, y porque alguna vez, ¿no es cierto?, uno ha llamado a un ministro de Justicia por un determinado cargo notario. Y yo lo he hecho cuando en una terna hay 2 postulantes de mi región y uno de Santiago. Y he pedido a los ministros de Justicia que prioricen a los de la región. Es una variable que uno tiene que considerar, porque si estamos hablando solo de los nombramientos de Santiago, ok, pero en las regiones uno quiere fortalecer el poco capital humano, las buenas cabezas que hay, que tengan las oportunidades ahí y que no, por no tenerlas, terminan yéndose de la región. Pero vuelvo a decir, por eso yo, abriéndome a eso, a esas ternas, vuelvo a decir, no a quina, me abriría eso salvo que uno destacara muy por sobre los demás en conocimiento. En esos casos, yo formaría una quina a decisión del presidente de la República. Entonces, ministro, yo creo que ya usted, con lo que usted ha dicho, con lo que hemos dicho todos nosotros, ojalá se pudiera llegar con una propuesta que conversáramos en la semana para llegar a una propuesta de una redacción, una nueva redacción ajustada un poco a estos planteamientos del 287 que pudiéramos conversarlo y votarlo la próxima semana, porque superando este artículo yo creo que se va a hacer mucho más fácil y expedito, ¿no es cierto?, todos los otros que vienen. Pero creo que es importante también tomarnos todo el tiempo que necesitemos para definir bien el sistema de nombramiento, que es, a mi modo de ver, lo más difícil para lograr consensuar, de profesionalizar estos nombramientos de estas personas que van a estar encargadas de la fe pública, sin que dejemos afuera todos los antecedentes que debemos considerar al respecto. Senador Guanchumilla. El ministro, no sé si quiere señalar algo finalmente. Nada, señora presidenta, vamos a trabajar de acuerdo a lo que ustedes nos han solicitado con los equipos de cada uno de ustedes. Sí, muchas gracias. Muy bien, habiendo dado término a la materia de esta comisión, esta se levanta. Muchas gracias. Ministro, ¿necesita algo? Ministro. Gracias, senador. Una pequeña cosa simplemente administrativa. Es probable que mañana, en la sala de la Cámara, esté el proyecto de reincidencia que vio esta honorable comisión, que ya dejó de ser proyecto de reincidencia, quiero decir. O sea, ¿va a ir a tercer trámite, dice usted? Yo tengo la impresión de que sí. Así que es probable que mañana... o sea, una reforma del Código Procesal Penal que ya logró. Pero es esencialmente porque puede que coincida el horario. Pero estoy haciendo todos los esfuerzos para que las inquietudes... No, tiene un fortalecimiento. Mañana es fortalecimiento, que lo vamos a votar en general.
senador Durresti, y esperamos la presencia de la ministra del Interior. No me deje... Estaba en la reinserción, al ministro además lo hemos escuchado.